Bien, eh, ahora la clase de hoy vamos a tratar un tema que es este tema precisamente, dice ley de Lenz, ¿ok? Entonces voy a explicar directamente voy a dar primero una explicación así psicológica, digamos. Aquí vamos. Vaya, en la política, en la política, encontramos gente conservadora, encontramos gente revolucionaria, encontramos también gente de izquierda, encontramos personas de derecha, ¿ok? Entonces fíjense, ¿serán equivalentes un revolucionario a un izquierdista? Pues uno tiende a pensar que sí, pero tal vez no. Revolucionario es una persona que no está conforme con los sistemas caducos, ya con las cosas viejas. Es una persona que añora cambios, ¿sí? Que está ya hostigada de los sistemas viejos y quiere cambios. Esa es una persona revolucionaria. Ok, una persona de izquierda, pues ubicándolo en nuestro ámbito nacional, siempre hemos visto que la izquierda andan partidos como el Frente y por la derecha partidos como Gana, Arena, ¿ok? Vaya, yo no voy a dar opiniones al respecto porque no es una clase de política en lo absoluto, pero sí quiero explicarles estos conceptos porque los vamos a aplicar posteriormente a nuestro estudio de electricidad y magnetismo, estudios de física que son estudios de la naturaleza al final, ¿ok? Vaya, estoy grabando, oigan, no se preocupen. Luego, entonces, veamos los conceptos. Decíamos, una persona de izquierda, digámoslo así simple, del Frente, y una persona de derecha de Arena. Ahí solo es eso, vaya, así. Eso es todo. Ok, luego un conservador versus un revolucionario, no tendríamos por qué asociarlos a los revolucionarios con los de izquierda y a los conservadores con los de derecha, no necesariamente. Porque ser conservador es una persona que le tiene miedo a los cambios y que quiere quedarse tal y como están las cosas, ¿sí? Que quiere estabilidad, digamos, quiere seguir como está. Lo contrario de un revolucionario, que es alguien de que ya no quiere los sistemas viejos y quiere sistemas nuevos. Eso es. Por otro lado, lo de izquierda y lo de derecha, camisa roja, camisa azul, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Pónganle ustedes de que un partido de izquierda ha estado en el poder por 5 años. Una persona revolucionaria en este momento, esa persona va a buscar un cambio. Y un cambio quiere decir que se vaya el partido de izquierda y venga posiblemente un partido de derecha. Eso es el revolucionario. Mientras que el conservador, él está contento, el conservador está contento con lo que tienen, no quiere más cambios y hay que se quede el de izquierda. No sé si me logran comprender las diferencias entre los conceptos conservador revolucionario versus izquierdista derechista. A ver si me dicen qué tal. ¿Se entiende? ¿Qué me dicen? Ok, gracias David, gracias Hugo, muchas gracias Benjamin, muchas gracias. Bye. Sigamos entonces. Bueno, en la electricidad también encontramos un fenómeno que lo voy a tirar aquí a quemarropa, y es de que la naturaleza, Mother Nature, es conservadora. Ese es el punto, ¿sí? La naturaleza es conservadora. La naturaleza, igual que un viejo, se opone a los cambios, ¿sí?
El joven suele tener un espíritu revolucionario, mientras que el viejo no quiere que le muevan nada de su lugar, ¿ok? Entonces, la naturaleza es conservadora. Eso es la clase de hoy, y si ya me entendieron, ya se pueden retirar, ¿ok? Pero si quieren como explicaciones ulteriores, ahorita vamos a profundizar. Oiga, vaya. Entonces, la naturaleza es conservadora. Estoy diciendo, eso significa que la naturaleza se opone a los cambios. ¿Sí? La naturaleza se opone a los cambios. Por ejemplo, si tiene un estado de energía y ese estado va a cambiar, ahí es donde la naturaleza se opone. ¿Sí? Se opone a que cambie ese estado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la inercia? La inercia era de que si un cuerpo estaba en reposo, entonces la naturaleza quiere que el cuerpo siga en reposo. Se opone a que el cuerpo empiece a moverse. Y si el cuerpo está ya en movimiento, ¿sí? Entonces la naturaleza se opone a que el cuerpo cambie ese estado de movimiento. No quiere que se detenga, tampoco quiere que aumente velocidad o que cambie dirección. Entonces ahí pueden ver a qué me refiero cuando digo que la naturaleza es conservadora, porque se opone a los cambios. Y en la clase de hoy lo vamos a aplicar en particular al electromagnetismo, que es lo que conocemos como ley de Lenz. ¿Ok? Y ahí procedemos. Entonces esto es la ley de Lenz. En síntesis dice que la naturaleza es conservadora, pero pues tiene sus detalles. Para ilustrar, he traído a nuestro laboratorio un anillo metálico. ¿Ok? Esto que veis acá es un anillo metálico, digamos, como un anillo de cobre que mandamos a hacer al torno. ¿Ok? Entonces lo vamos a preñar con un campo magnético gradualmente. Miren el proceso. Un campo magnético aparece por abajo. Voy. Miren, poco a poco se impregna con un campo magnético. ¿Ok? Entonces voy a repetir la escena. Lo que estoy haciendo es que le voy a meter un campo magnético. Ahí, ¿ve? Ven, en este momento, si ustedes ven, por ejemplo, al anillo, así. Si ustedes ven al anillo así, como haciendo, pues, digamos, una vista aérea, como que si ustedes están viendo desde aquí, en todo momento vamos a tomar la vista aérea, oigan, cuando querramos. Y si ustedes ven el anillo, van a ver que hay como líneas de flujo que emergen así, ¿verdad? Las líneas de campo ustedes las van a ver emergentes, al contrario de cuando van entrantes, así. No son entrantes, sino que son emergentes, así. Entonces, ven ustedes que hay un flujo magnético que emerge del anillo, ¿sí? Podríamos decir que hay un flujo magnético que va hacia arriba, ¿verdad? Visto aquí, ¿verdad? Que va hacia arriba. Eso yo lo dibujé, miren. Vean ustedes acá. Solo que yo dibujé un flujo hacia abajo. Ya veremos por qué puse eso. Miren. Entonces allí decía yo que tenemos un flujo magnético. Si este es el anillo, entonces tenemos un flujo magnético que emerge para arriba, ¿sí? Tenemos un flujo, ¿ok? Un flujo magnético así. Así, ¿verdad? Tenemos un flujo magnético que emerge, ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, va, chivo. Ese flujo
llegó gradualmente. Fíjense, ese flujo llegó gradualmente. Primero, digamos, había un poquito de flujo. Después se intensificó el flujo. Después se intensificó más. Después se intensifica aún más y aún más y aún más así. O sea, es un flujo que está creciendo. Lo voy a ilustrar. Miren, a medida que el imán se acerca, el flujo magnético, no miren ese flujo en verde, sino en azul. A medida que el imán se acerca, hay un flujo hacia arriba que crece, ¿sí? Solo que se trata de un flujo magnético hacia arriba, aquí, ¿ve? Un flujo magnético así, ¿verdad? Hacia arriba. Hay un flujo magnético y que es creciente, ¿verdad? Es creciente, ¿sí? Lo vieron que es creciente porque al principio cuando el imán está lejos hay pocas líneas de flujo y ya cuando está como ahorita ya hay una gran cantidad de líneas de flujo, ¿ok? Entonces, lo repito, miren, ahí va creciendo el flujo, así, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como la naturaleza es conservadora, ahí viene el asunto de lo que estábamos hablando. La naturaleza, como digamos aquí tenemos acá el anillo, ¿sí? Y tenemos un flujo magnético, tenemos un flujo magnético hacia arriba, ¿verdad? Un flujo magnético hacia arriba que por cierto es creciente, ¿verdad? Está creciendo, cada vez se hacía más intenso. Entonces la naturaleza lo que va a hacer para oponerse al cambio es generar un flujo magnético hacia abajo. Miren, entonces la naturaleza genera un flujo magnético que va hacia abajo. Aquí ven. Y ese es el que yo ilustré en color verde. Se lo voy a repetir acá. Miren. Este es el flujo magnético que la naturaleza está generando. ¿Ve? Había un flujo magnético en azul. Decía yo. Teníamos acá el anillo. Teníamos un flujo magnético en azul. En azul para arriba, un flujo magnético azul, y la naturaleza a cambio generó un flujo magnético que yo lo puse en verde hacia abajo para oponerse al cambio. Ese es el punto. La naturaleza genera un flujo magnético opuesto, o mejor dicho, que se opone al cambio. Eso es el asunto, se opone al cambio, como para anular el flujo azul. El flujo verde viene prácticamente a querer anular el flujo azul. ¿Que lo logra? No necesariamente. Oigan, esto no es como tercera ley de Newton. No necesariamente lo logra. La naturaleza tiende a, ¿ok? Entonces, explicándolo de nuevo acá en la animación, cuando va creciendo un flujo magnético hacia arriba, la naturaleza opone ese flujo magnético hacia abajo, el que puse en color verde. Pero eso implica, o mejor dicho, ¿cómo lo hace la naturaleza? ¿Cómo lo hace? Para hacer ese flujo magnético hacia abajo, la naturaleza pone una corriente en el anillo, que aquí la pueden ver ustedes, ¿ve? Miren, ¿la ven? La naturaleza pone una corriente en el anillo que gira en forma horaria, sería, ¿va? Porque estamos viendo de arriba, no se olviden. Ven ahí, yo lo pongo en negro. La naturaleza pone una corriente en el sentido horario en el anillo para poder generar ese flujo magnético, ¿sí? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, sería como les había ilustrado acá, ¿ve?
Les decía yo, si este es el anillo, ok, entonces, y hay un flujo magnético entrante, ¿cómo que entrante? Y hay un flujo magnético entrante aquí, que es el que la naturaleza opuso. Sí, es que había un flujo magnético saliente. Había un flujo magnético saliente que crecía. Este crecía. Entonces la naturaleza opuso un flujo magnético entrante para contrarrestarlo. Para tener un flujo magnético entrante, tiene que haber en el anillo una corriente que va a girar en este sentido, ¿verdad? Una corriente horaria para poder tener el flujo magnético entrante, ¿sí? Entonces, ahí está. Ya terminamos. En síntesis voy a decir, la ley de Lenz establece que la naturaleza se opone a los cambios. Si en este ejemplo está creciendo un flujo magnético hacia arriba, el azul, entonces la naturaleza, para evitar que crezca, opuso un flujo magnético hacia abajo, que aquí aparece en color verde. Miren, ahí aparece el flujo magnético hacia abajo. Consecuentemente, la naturaleza puso una corriente eléctrica en el anillo para generar ese flujo, ¿sí? Y entonces la dirección de la corriente eléctrica es especial. Tiene que ser horaria para que el flujo se oponga. La dirección de la corriente eléctrica tiene que ser horaria, ¿sí? Tiene que ser horaria la dirección de la corriente eléctrica, porque okay, la dirección de la corriente eléctrica tiene que ser horaria en este sentido, para que eso implique un flujo magnético entrante que se opone a ese flujo magnético saliente que teníamos y que crecía. Ese crecía, ¿verdad? Crecía, al crecimiento. Se opone al crecimiento de un flujo saliente, ¿sí? Veamos a continuación, ¿ok? Entonces, lo primero fue esto, ¿ve? Ingresó el imán y se generó una corriente horaria para oponerse a ese crecimiento. Ahora retiremos el imán para abajo de regreso. Miren, observen el flujo inducido, el de color verde. Observen el flujo inducido, el de color verde, que antes era para abajo, ahora es para arriba. ¿Por qué ahora es para arriba? ¿Qué creen ustedes? Porque ahora el flujo se genera para arriba y la corriente hoy es antihoraria, si se fijan, ¿ve? Hoy la corriente es antihoraria, ¿sí? ¿Se fijan en eso? A ver quién me dice con micrófono por qué razón ahora la corriente, ahora el flujo inducido es hacia arriba y no hacia abajo. Porque ahora el cambio lo estamos haciendo en dirección opuesta. Sí, muy correcto, en dirección. El cambio lo estamos haciendo en dirección opuesta. Sí, la naturaleza se... Hola, sí, dime. No, sí, eso lo está haciendo, sí. Vale, gracias, Eduardo. Entonces, la naturaleza se opone al cambio. Y la cosa es, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora lo que tenemos, damas y caballeros, es, aquí está el anillo, teníamos un flujo. ¿Hacia dónde es el flujo ahora? Bueno, el flujo azul. ¿Hacia dónde es el flujo azul? Cuando el imán se retiró, ¿hacia dónde era el flujo azul, Eduardo? Si no mal recuerdo, en este segundo caso no sería hacia adentro. Mira, el flujo azul, va. Ahorita se retira el imán. Allí entró el imán, va. El flujo azul era hacia arriba. ¿Ok? Ahora el imán se retira. ¿Hacia dónde es el flujo azul? Hacia adentro. No sé.
digamos arriba, abajo, ¿hacia dónde sería ahora? El flujo azul, no el verde. Abajo. El flujo azul, la penetración de las líneas azules en el centro de la bobina, ¿hacia dónde es? ¿En qué sentido? El flujo azul es hacia arriba, ¿verdad? El flujo azul sigue siendo hacia arriba. ¿Lo ven? Por última vez, el flujo azul es hacia arriba. Lo que ahora tenemos sería esto, miren. Tenemos, oh chispas. No. Ok, tenemos el anillo, tenemos un flujo azul, siempre emergente el flujo azul, pero que ya no está creciendo, sino que está decreciendo, ¿verdad? El flujo está perdiéndose, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Siempre tenemos un flujo ascendente aquí, pero que se está yendo abajo, o sea, se está decreciendo, se está perdiendo, ¿ok? Y la naturaleza se opone al cambio. Si hay un flujo ascendente, si lo vemos aquí desde arriba es emergente. Si hay un flujo emergente que disminuye, la naturaleza va a poner un flujo emergente para reforzarlo y no dejarlo perder. ¿Comprenden? Porque la naturaleza no he dicho que se oponga a los flujos. No va a ir siempre en contra del flujo azul, digamos. La naturaleza no va a ir no se opone a los flujos. Lo que dije es que la naturaleza se opone a los cambios de flujo. En este caso tengo un flujo hacia arriba o emergente que está disminuyendo, entonces la naturaleza para reforzar me coloca un flujo hacia arriba para compensar lo que se está perdiendo. Y ahí lo pueden ver ustedes. Quiero ver. ¿Ve? Miren, el flujo que pone la naturaleza es hacia arriba, ¿ve? ¿Verdad? Y por lo tanto la corriente tendría que ser antihoraria en este caso, ¿sí? Ahora la corriente vista desde arriba es antihoraria, ¿sí? ¿Entienden? Entonces quiero que quede más claro de que la naturaleza no se opone al flujo, sino al cambio de flujo. Porque al inicio, voy a repetir toda la animación, al inicio teníamos un flujo hacia arriba, ¿ven? Que crece. ¿Qué teníamos al inicio? Un flujo hacia arriba que crece, ¿sí? Eso es lo que teníamos. Para evitar eso, la naturaleza colocó un flujo hacia abajo, ¿sí? Para evitar que creciera un flujo hacia arriba, la naturaleza puso un flujo hacia abajo. Luego, en la siguiente etapa, ¿qué es lo que tenemos? El flujo no se ha invertido, siempre es hacia arriba, pero ahora decrece. En la segunda etapa, entonces, teníamos un flujo hacia arriba que decrece, que se pierde. La naturaleza, para oponerse al cambio, pone un flujo ahora hacia arriba. Y la primera vez lo había puesto hacia abajo. Ahí está, eso es ley de Lenz. Eso es ley de Lenz. Aquí hay un enunciado que dice, ahí dice, the direction of any magnetic induction effect is such as to oppose the cause of the effect. Mírenlo, dijéranlo. Entonces, eso es ley de Lenz dicha en unas palabras simples y rebuscadas, ¿verdad? De que la naturaleza, la dirección, digamos, de la inducción eléctrica que sucede o magnética que sucede en una bobina, en cualquier cosa, es de manera que se oponga a la causa, a lo que la está causando, ¿sí? Porque en el primer caso la causa era un flujo creciente hacia arriba, ¿ve? Y la naturaleza puso una corriente horaria para oponerse. Luego
La causa es un flujo hacia arriba, pero decreciente. La naturaleza pone también un flujo hacia arriba para reforzarlo y no dejarlo perder. No significa que el flujo total siempre va a dar cero, no. La cosa es de que tiende a, pero siempre se da el crecimiento de flujo. No quiere decir que no lo deja crecer. Se opone a que crezca, pero puede crecer, igual que la inercia. La inercia se opone a los cambios de movimiento, pero no quiere decir que por eso no se va a alterar el movimiento. Y al final el movimiento se altera. Si algo estaba en reposo, al final lo pones en movimiento, aunque la naturaleza se oponga. Esa es la situación ahora, ¿ok? No sé si se comprende. Porque si es el caso, vamos a pasar a hacer un ejercicio numérico de aplicación. Quiero chequear acá el chat. No sé si hay algo que decir ahí. Todo very nice, dice Richard, Daniel, Peña, Rivera. David, sí, claro. Ok, Henry, también, gracias. Bye. Perfecto, entonces vamos a hacer ejercicio. Ahí va. Miren, tenemos una región del espacio que está preñada con un campo magnético. ¿Sí? Y esa región del espacio, aquí, esta región del espacio, toda está impregnada con un campo magnético emergente, ¿verdad? Se trata de un campo magnético emergente. Y las orillas son umbrales, de manera que adentro hay un campo magnético emergente. Adentro tenemos un campo magnético emergente aquí, ¿sí? Un campo magnético emergente, y afuera no hay nada. Afuera cero, no hay nada de campo, ¿ok? Son umbrales, líneas, bordes bien definidos, ¿sí? Bordes bien definidos. De manera que dentro del rectángulo hay campo magnético emergente y tiene una intensidad de 1.25 Tesla. Y afuera, en toda esta región, el campo es cero, ¿ok? Ahí estamos. Bye. Entonces, traemos a nuestro laboratorio también a una hermana espira para que pueda interactuar con ese campo. La espira, si observan ustedes, es un alambre conductor con una resistencia y además tiene ese vector V. A continuación explico la física de la espira. La espira tiene las siguientes dimensiones: 75 centímetros de altura, 50 centímetros de ancho. La resistencia que tiene atada es de 12.5 ohms y además está proveída de una rapidez o velocidad de 3 metros por segundo y, digamos, aquí yo le podría poner I, ¿verdad? Porque es hacia la derecha exactamente. Entonces 3 metros por segundo I es la velocidad de la espira. ¿Estamos bien? En todo momento, esas son las características de la espira. En este momento que tengo en pantalla, yo he como detenido el proceso, solo para explicaroslo, ¿sí? Yo detuve el proceso con el único objetivo de explicarlo, pero no quiere decir que la espira no se está moviendo. En ese instante que ustedes la observan, la espira se está moviendo, ¿ok? Y yo solo lo detuve para explicar, ¿ok? Lo que va a suceder es lo que viene a continuación, miren. La espira se va de paso, ¿ok? Y la detengo, como decía, solo para dar explicaciones. La espira se va de paso. Eso es lo que sucedió, ¿verdad? Esto, ¿ves? La espira atraviesa totalmente el rectángulo. Y vamos a hacer un análisis de flujo y aplicar ley de Lenz y ley de Faraday también, ¿ok? Aquí, ley de Faraday. ¿Se acuerdan qué era ley de Faraday? Faraday era la FEM inducida es igual al negativo de la razón de cambio del flujo respecto al tiempo. Esto de el negativo
casi que es lo que acabo de decir hoy, de que se opone a la razón de cambio del flujo. En clase pasada les prometí que más adelante les iba a explicar de dónde me saqué ese signo, que solo me lo saqué de la manga. Pues se refiere a eso, que se opone a la razón de cambio de flujo. ¿Ok? La FEM es opuesta a la razón de cambio del flujo. Hoy ya me la entienden, ¿verdad? Entonces, eso es ley de Faraday. Y ley de Lenz dice que la dirección del flujo, o de la FEM en este caso, va a ser de manera que se oponga a la causa. Esa dirección de la FEM o de la corriente va a ser de manera que se oponga a la causa. Por ejemplo, teníamos un anillo donde había un flujo ascendente, ¿sí?, que estaba creciendo. La naturaleza entonces lo que hizo es que puso una corriente horaria, porque una corriente horaria implica un flujo hacia abajo que se opone al crecimiento de este flujo. Miren, eso fue en la clase anterior, ¿va? También vimos que cuando ese flujo no estaba creciendo, sino que se estaba disminuyendo, se estaba perdiendo ese flujo, entonces la naturaleza puso una corriente antihoraria. Ay, Dios mío. Porque así ella produjo un flujo. Ups, ¿qué hice? Válgame Dios. Perdí todo. Voy. Vaya, así ella puso un flujo. Quiero ver si todo bien, si todo bien. Un flujo. Ups. Puso una corriente antihoraria. Ajá. Para producir un flujo que reforzara el flujo anterior y no lo dejara perder. Eso es la naturaleza. Pone una corriente, ya sea horaria o antihoraria, de manera que su flujo se oponga al cambio. Al cambio, no al otro flujo, sino al cambio, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este ejercicio. Primeramente, lo que hacemos es trazar un sistema cartesiano. Ahí, miren. Ahí ve. Trazo en X. En X, aquí tengo el eje X, digamos. Miren, X, ¿ve? Y X he señalado el 0, 25. Bueno, aquí lo voy a marcar. Negativo 25 centímetros. Positivo 25 centímetros, luego 95 centímetros y luego 145 centímetros. ¿Por qué razón? Y así ve. ¿Por qué razón? El ancho del cuadrado, es de 120 centímetros, fíjense. El ancho del cuadrado es de 120 centímetros. Miren, el cuadrado termina aquí en 120. ¿Ven? ¿Ven eso? El ancho del cuadrado es 120 centímetros, ¿sí? Este ancho de aquí, ¿ve? Es 120 centímetros. El ancho de la espira, recuerden que era 50 centímetros. Ok, el ancho de la espira es 50 centímetros. Entonces, el centro de la espira va a ser para mí la posición de la espira. En todo momento, la posición de la espira va a ser el centro. Por ejemplo, cuando yo diga la espira está en 0, entonces la espira va a estar así, ¿verdad? Cuando yo diga la espira está en 0, va a ser esto, ¿va? Porque el centro de la espira es el que se va a encontrar en la posición 0 aquí. Miren, el centro de la espira es el que está en 0.
Entonces, decir que la espira está en cero es que la espira se encuentra justamente en esta posición de aquí. Ahí es donde, cuando la espira está en cero, ¿verdad? ¿Lo ven? Ahí la espira está en cero. Su centro, su ombligo es el que está en cero. ¿Ok? Su ombligo aquí es el que está cabal en cero. Una pregunta. ¿Hay flujo en la espira en ese momento cuando se encuentra en cero? Con micrófono, porfis. ¿Hay flujo? Supongo que no. Ok, mira, te ayudo. Aquí está el flujo, ¿ve? Estos puntitos azules, ¿ve? Toda esta región, la mitad de la espira está preñada de flujo, ¿ves? Y esta región de aquí no hay flujo, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Verdad? ¿Ya lo viste? Ya. Entonces, Sí. sí hay flujo. Puedo decir que el flujo ahorita es la mitad, ¿verdad? Del flujo total, ¿sí? Cuando la espira se encuentre en la posición 60, la cual es por aquí más o menos, ¿verdad? El 60. Cuando la espira se encuentre en la posición 60, que sería como aquí, el flujo va a ser total, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, vayan todos con nosotros. ¿Cuánto es el flujo en ese momento? Y hoy vamos a ocupar números. Hoy números, ¿sí? ¿Cuánto es el flujo en ese momento? Flujo es campo por área. O sea, 1.25 Tesla por el área de la espira, que sería 0.75 times 0.50, ¿verdad? Ese es el área de la espira, ¿sí? Y eso nos da un flujo de 0.75 por 0.50. El área es 0.375 por 1.25, que era el campo. Nos da un flujo de 0.460 y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos daba ese flujo de 0.48 más o menos, ¿sí? Nos daba un valor de algo así como 48, algo así creo que daba, ¿verdad? Y serían Tesla metro cuadrado, ¿sí? Ese sería el flujo en este momento. El flujo máximo, ¿verdad? Cuando la espira estaba en cero, teníamos la mitad del flujo, ¿sí? 0.24. Cuando la espira se encontraba en cero, aquí teníamos un flujo de 0.24. ¿Cuánto es el flujo cuando la espira se encuentra en la posición 120 centímetros? Fíjense cuánto es el flujo cuando la espira se encuentra en la posición 120 centímetros, ¿eh? Por micrófono de preferencia. Debe que ser 24. Punto 24, es correcto. ¿Cómo hizo este para saber? La espira está aquí, ¿ve? Está aquí, o sea, en la posición aquí, ¿ve? Su ombligo se encuentra en 120. Está ahí, va. Él lo que vio es que la mitad de la mitad de la espira está preñada de flujo y la otra mitad está vacía, ¿verdad? Muy bien, entonces punto 24. Creo que se ha entendido. ¿Cuánto es el flujo cuando la espira está en negativo 25? La espira está en negativo 25. Aquí está, ¿verdad? Allí, ¿verdad? En negativo 25. Su ombligo, su centro, se encuentra aquí. ¿Cuánto es el flujo en ese momento?
Es cero. Es cero, pero vea que un pelito de tiempo después ya va a haber flujo. Ahí es donde empieza a haber flujo. Ok, hagamos una cosa, después de este experimento, grafiquemos el flujo en función del tiempo. Ok, entonces, ¿verdad que la primera línea, aquí miren, dije yo, perdón, aquí, grafiquemos el flujo en función del tiempo. Quedaría así, no sé si les parece. Quiere decir que aquí el flujo era cero. Me acaban de decir eso. ¿Va? En negativo 0.25 el flujo era cero. ¿Sí? Y el flujo va a llegar a ser el máximo aquí. Cuando la espira se encuentre en la posición 25. Cuando la espira está en la posición 25, ya toda se llenó de flujo. Miren. ¿Verdad que así sería? Y el otro caso era cuando la espira estaba aquí, que el flujo era cero, ¿ves? El flujo era cero ahí y el flujo llega a ser el flujo total en 0.25. Entonces decía, el flujo era cero aquí y llega a ser máximo aquí. Por eso está así, ¿ves? Entonces ahí lo tengo. ¿Verdad que está bien esa línea que he hecho? ¿Les parece? Aquí, esta línea, ¿sí? Era cero en negativo 25 y llega a ser máximo en 25. Después, ¿cómo va a seguir la línea o curva? ¿Cómo va a seguir después la línea o curva del No flujo? sería una recta. Constante, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo no? Muy bien, sería como por decir, muy bien, muchas gracias, como por decir así, ¿verdad? Así, constante. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde va a ser constante? Hasta 95. Supongo. Hasta aquí nomás. No sería hasta aquí o hasta aquí. Hasta 95. Ahí está, creo que sí. Ajá. Sí, porque en 120 se hace cero. No, después de 120 se hace cero. Cuando está en 120, Está otra vez en... aquí ven 120. Cuando esté en 120 está a la mitad. O sea que en 120 va a estar como a la mitad aquí, ¿ve? En 120, ¿verdad? ¿Y cuándo va a ser cero de nuevo? Para todo X mayor a 120, supongo. Me estás queriendo decir de que luego de aquí ya va a ser cero. Aquí. Así. Una discontinuidad, un saltito. ¿Cuándo va a volver a ser cero? En 100. Ahorita está en 120, obsérvala. Ahorita No, perdón, sería 145, o sea, de todo X ¿Ve? mayor a 145. Ajá, ahí quizás sí. Entonces vuelve a ser cero en 145, ¿va? Cuando la espira llegue aquí a 145, entonces en 145 aquí, entonces vuelve a ser cero. Entonces quedaría así la gráfica, ¿verdad? ¿Les parece? Y lo que no puse ahí es de que de aquí siguen cero para allá y que aquí era cero para atrás, ¿verdad? Eso no lo puse, pero así sería. Estamos, ¿verdad? Y ese es el flujo. Y ya tenemos el valor del flujo máximo. Aquí lo calculo nuevamente. El flujo phi sub O le he llamado, miren. Al flujo máximo le he llamado phi sub O, al máximo. ¿Cuánto es el flujo máximo? B por A. B por A. ¿Sí? O sea, B por H por X, va donde X era esto y H la altura. ¿Verdad? ¿Sí? B por área. O sea, 1.25 por 0.75 por 0.65. 0.45 Tesla, ¿verdad? Algo así creo que dio. 0.45 Tesla metro cuadrado es el valor del flujo máximo, ¿sí? Ese es el valor del flujo máximo, ¿ok? Estamos.
Vale. A continuación, ok, estamos hasta ahorita. Miren, vieron ahí el ejercicio, ¿verdad? A continuación, voy a dibujar otra gráfica. La gráfica de phi de t. ¿Por qué diablos voy a hacer eso? Porque andamos tras la FEM. Andamos tras la FEM. Y la FEM es igual al negativo de eso. Entonces, si yo derivo esta gráfica, enhorabuena, voy bien, ¿verdad? Procedamos. A continuación, vamos a hacer de phi de t sobre el mismo eje. Otra gráfica donde hoy vamos a poner de phi de t a lo largo de x, que es aquí, ¿verdad? Vamos a tener como de phi de t respecto a x. Sería la derivada de eso que tenemos ahí. Sería la derivada. Ok, ¿me pueden ayudar a hacer la derivada? A ver. Por ejemplo, ok, ¿cómo sería la derivada? A ver si me ayudan. De menos 25 a 25 sería una constante. ¿Positiva o negativa? Sería positiva. Algo como así. ¿Sí? Sí. Ok, la pongo ya. Ahí está, ¿ves? Sí. Perfecto, bien hecho, bien hecho. De 25 en adelante, como que cambiaría en 95, ¿va? De Ajá, 25 a 95, 0. Cero. Ajá. Así, ¿verdad? Perfecto, nos va saliendo bien. Y de allí, igual al otro lado, va solo que... ¿Cómo sería? Sería negativo. Igual pero negativo. Perfecto, nos salió. ¿Cuánto es el valor? O sea, cuando digo el valor es obvio que me estoy refiriendo a este valor de aquí. ¿Cuánto es en números? Porque tenemos números, miren. ¿Verdad? ¿Cuánto es el valor? A ver, péguenmele una pensadita a ver cuánto sería ese valor. Esto era este valor de aquí, ¿verdad? Phi sub 0, mire. Era 0.45. Con ese valor trabajemos, aunque sea... Vaya, pero quiero el valor este de aquí, que no es el mismo, ¿va? No es 0.45. ¿Cuánto sería ese valor? A ver. Lo están haciendo. ¿Cuál valor es el que quieres? Ah, bueno. Este valor de aquí. O sea, esta altura, ¿cuánto es? Esta altura, ¿cuánto es? Porque me dijeron una constante. ¿Cuánto vale esa constante? ¿Sí? A ver, ¿cuánto valdría esa constante? ¿Cómo se puede hacer? ¿Alguien puede decir cómo hacerlo aunque no lo haga? ¿Cómo sacar ese valor de esa constante? No puede ser con el valor, el HX, o sea, BHX, despejando H. Despejando H, sí. Aquí es que yo le había llamado, mira, H a esto y a Ah, esto le había llamado creo que X. Pero H es una dimensión, es la altura de la bobina.
y esto de aquí vale 0.45, ¿ve? Esto de aquí, porque es phi sub O. ¿Lo ves? No sé. Ah, sí, 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 sí. Ahí vamos bien, vamos aclarándonos, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que queremos Sí. es esta derivada, que es constante. ¿Cuánto valdría? Busquémosle. Quizá podríamos ver la pendiente. Ah, esta. Ajá. Así, ¿ves? ¿Sí? Y esto es un Tesla metro cuadrado entre metro. Y nos va a dar Tesla metro, creo yo. La pendiente, exacto. Fíjense que yo el enfoque lo había hecho así, miren, se los explico acá. Yo había puesto d phi de t es la derivada de phi, ¿verdad? Phi era bhx, así lo había puesto aquí, ¿ve? De phi, la derivada de eso. Y luego sacaba las constantes aquí al frente. Y solo me quedaba dx de t. Y luego dx de t es la velocidad de la espira. Así lo había hecho, miren. Dx de t era la velocidad de la espira, esto. B por h por v. Entonces, el B vale 1.25, la altura de la espira 75 centímetros y la velocidad 3. Y eso me da 2.81. Y entonces me da aquí 2.81. No sé por qué no pega con el estimado que le hicimos hace un ratito de la pendiente. Y ustedes saben por qué no pega. Yo sí ya sé, ya se me ocurrió. Ok, miren este método. Traten de, ya vamos a regresar a esto de que pega y que no pega con lo de la pendiente, ok. Miren este método. La d phi de t, aquí ves, d phi de t es la derivada respecto al tiempo del flujo. El flujo es esto, ¿verdad? Donde x es la posición de la espira. Porque la espira tiene una x variable, una posición variable, ¿verdad? Entonces, de ahí saco las constantes y me queda de x de t, que es la velocidad de la espira. Entonces me queda b por lo alto de la espira por la velocidad de la espira. Y entonces me da 2.81 Tesla metro cuadrado sobre segundo. ¿Ok? Y ese es el valor de aquí y también de aquí, solo que negativo. ¿Ves? Aquí los tengo ya, miren. Negativo 2.81, positivo 2.81. ¿Ok? Ya completamos la gráfica de phi de t. Pero quiero hacer el comentario que por qué no es igual a la pendiente. La pendiente nos dio 0.45 entre 2. No, entre 0.5. Y eso da 0.9. La pendiente dio 0.9. Y eran Tesla metro, les dije, ¿verdad? Eso nos dio la pendiente, 0.9 Tesla metro. ¿Por qué no pega igual con esto? ¿Por qué creen que no pega? Tal vez alguien le haya, yo ya le hallé. Creo que es porque Les. es posición abajo, no es Ajá. tiempo. Exacto, porque este eje no es tiempo, sino que es posición. Si haces esa pendiente es la razón de cambio de phi respecto a x, ¿sí? Razón de cambio de phi respecto a x me estarías haciendo. Y no es respecto a x, sino que tiene que ser respecto a t. Exacto, por eso no pega. ¿Se podría hacer? Sí, sí se podría hacer. Miren, la forma de hacerlo dice, lo que ahí tenemos es d phi
dx es lo que ahí tenemos, ¿verdad? Si yo multiplico por dx de t, así, entonces voy a tener d phi de t, ¿verdad? Algo así podríamos hacer la conversión, multiplicando por la velocidad, ¿verdad? En alguna forma, ¿sí? O sea, casi que multiplicando por dx de t, que es la velocidad. Si esa pendiente la multiplicáramos por la velocidad, es probable que nos va a dar, ¿verdad? Excelente. Va, entonces, ahí estamos bien. Ya encontramos d phi de t, miren. Ya se encontró aquí d phi de t. Y su gráfica más que todo que está aquí. Como lo que andamos es tras la FEM, ya había dicho yo que la FEM es igual a d phi de t, que ya la tenemos, pero signo negativo. Entonces solo hay que darle vuelta a la gráfica, que nos quede así, así y así, ¿va? Como al revés. Aquí lo voy a hacer. Tiro de nuevo el eje. Ahora lo que vamos a hacer es FEM, ¿verdad? D phi de t negativo. O sea, esta en vez de ser 2.81 va a ser negativo 2.81. El 0 sigue siendo 0. Y este en vez de ser negativo 2.81 va a ser positivo 2.81. Y ahí son voltios, ¿sí? Aquí los tenemos, ¿ves? Y entonces esta última gráfica es la FEM en función de X, ¿ok? Lo que tenemos ahí es la FEM en función de X. Miren, la FEM en función de X. Ahí tenemos, y prácticamente ahí termina el ejercicio. Solo voy a hacer la otra mitad del ejercicio. Vale, pero a nivel de números ahí tienen la FEM. Le voy a agregar unas cositas al ejercicio. Oigan, porque solo esto vamos a hacer hoy. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Ahí en Moodle les he puesto estos videos y la gráfica. Oigan, he puesto unos videos de archivo, pero es la misma clase. Ahí les subo este si quieren también. Pero es el mismo, no me gusta mucho repetir. Los otros los grabé así con más cuidado. Bueno. ¿Lo ven? ¿Alguna preguntita? Muy bien. Ok, thank you. Ya. Ay, válgame Dios. La presentación ya está subida, Denise. Va, entonces sigamos. La corriente máxima sería la corriente... ya vamos a ver a dónde. ¿A dónde se va a dar la corriente máxima? Por lo menos en magnitud, no importa la dirección, que si es negativa o positiva. ¿Dónde va a estar la corriente máxima? Lo que tenemos aquí es la FEM, ¿ok? Y saber que corriente es voltaje entre resistencia, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a dar la corriente máxima? ¿En qué regiones? ¿Será que la corriente máxima, como les digo, solo en valor absoluto, se va a dar aquí y aquí? Porque ahí, esa es la FEM. Esa gráfica es de la FEM. Entonces, ahí se va a dar la corriente máxima, ¿verdad? ¿Me lo ven? La corriente, ¿y por qué le llamo máxima? Porque tengo tres corrientes. Una corriente, otra que es igual, solo que al contrario, y una corriente de cero aquí, ¿verdad? No sé si lo ven, no se olviden que corriente es FEM entre resistencia. Miren, corriente es FEM entre resistencia. Entonces, la FEM y la corriente tienen prácticamente la misma gráfica. Entonces decía, la corriente máxima va a ser aquí y aquí, ¿verdad? En estas dos regiones. ¿Y cuánto va a ser el valor?
como conocemos la resistencia aquí arriba, miren a la izquierda arriba, es de 12.5 ohms la resistencia, entonces sería la FEM máxima, que es 2.81, este valor de acá, either negativo o positivo, entre la resistencia, que es 12.5, ven, la FEM entre la resistencia, y le pongo máxima porque también hay un valor de 0, y entonces eso sería igual a 225 miliamperios al hacer esta operación. Entonces ahí hemos dado también la corriente que se da aquí en la espira. No sé si me comprendieron la de la corriente. Simplemente corriente es FEM entre resistencia. La FEM máxima fue en estos dos lados y de 2.81. Lo divido entre la resistencia y me da la corriente acá, ¿ves? Esa fue la corriente aquí y acá. Solo que como que invierte sentido. Vaya, hasta ahí estamos bien. Quiero parar esa parte porque voy a pasar a hacer la otra mitad. No sé si estamos bien hasta ahí, se ha entendido. Somero va, después lo van a repasar. Pero hoy mismo, oigan, no lo dejen enfriar. Tienen que hacerlo hoy mismo. De una vez quédense. Solo que tengan otra actividad, pero pronto vuelven a repasar este video y la presentación. Vaya, lo que sigue es el sentido de la corriente. Quisiera saber si esa corriente que está girando alrededor de la aquí es en este sentido o si será en este sentido de aquí. ¿Cuál sentido será la corriente? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cuál sentido tiene la corriente? Digamos horario en azul o antihorario en rojo. ¿Cuál es el sentido de la corriente? ¿Me pueden decir? Bueno, como que va a haber las dos cosas, va. Aquí va a ser horaria y aquí antihoraria o viceversa. ¿Les parece? Como que va a ser así, ve. Aquí la corriente va a ser horaria y aquí arriba va a ser antihoraria. O al revés, viceversa, pues. Yo creo que así sería. Entonces, trabajemos aquí. En esta región de aquí trabajemos, ¿ok? ¿Cómo es la corriente? Sería cómo es la corriente en esta región de aquí. Y luego vemos en esta otra región de acá. ¿Ok? Ese sería el punto. Entonces estamos aquí. ¿Qué sentido tiene la corriente? La pregunta es, ¿esta chica será horaria o será antihoraria? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos saber eso? Yo creo que podría ser con la mano derecha. Mano derecha. Sí la vamos a ocupar. Sí la vamos a ocupar. Pero lo principal, muchas gracias por el aporte, lo principal no es la mano derecha, sino que lo que acabamos de ver, o sea, la clase de hoy. Porque esto que hemos visto aquí es de Faraday, de phi de t. Eso es Faraday. Eso es de la clase pasada, la clase de ayer. La clase de hoy trató sobre en qué sentido ve la corriente horaria o antihoraria. So that it will oppose the cause, decía el enunciado de la ley. De manera que va a oponerse a la causa. Ahí está. Ley de Lenz es la respuesta. Y sí vamos a ocupar la regla de la mano derecha también. Ahí he dibujado la espira cuando está a medio flujo. Miren. Ahí he dibujado la espira cuando se encuentra a medio flujo acá. ¿Verdad? Que solo tiene flujo. Ops, ¿qué hice, Dios mío?
La espira cuando tiene flujo solo en este lado de aquí. ¿La ven? Solo la mitad tiene de flujo la espira. Tenemos, damas y caballeros, un flujo saliente que está creciendo o está decreciendo. Pregunto. Creería que creciendo. Tenemos un flujo saliente que está creciendo. Porque otro ratito ya va a haber llegado hasta aquí, ¿verdad? Y otro ratito se va a haber llenado toda. Entonces, efectivamente, tenemos un flujo saliente que está creciendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a poner la naturaleza? Un flujo hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Hacia adentro. Opuesto, opuesto. La naturaleza babosa va a venir y va a poner un flujo opuesto para no dejarlo crecer. Excelente. Para no dejarlo crecer, lo va a poner opuesto. Y ahí sí aplicas la regla de la mano derecha, que diría de que para que el flujo sea entrante, entonces la corriente aquí va a ser horaria, ¿verdad? La corriente horaria, el flujo entrante. Ahí aplicas la regla de la mano derecha, ¿ok? La corriente va a ser horaria. En esta zona, la corriente va a ser horaria, ¿sí? Y en esta otra de seguro va a salir antihoraria. En esta otra de seguro va a salir antihoraria, ¿verdad? Antihoraria le voy a poner así. Analicemos el otro lado, vaya, analicemos el otro lado. La espira ahora se encuentra en esta posición de aquí y tiene un flujo saliente, ¿verdad? Tiene un flujo saliente. Entonces voy a ir dibujando por acá. La espira tiene un flujo saliente, ¿sí? Y está creciendo o decreciendo. Va creciendo. Está decreciendo. Entonces el flujo que la naturaleza va a poner va a ser hacia adentro o hacia afuera. Va a ser hacia afuera. Exacto. La naturaleza nos va a poner un flujo saliente como para apoyar al flujo otro que ya no se pierda, ¿verdad? Y un flujo saliente implica una corriente antihoraria. Ven, cabal, antihoraria habíamos predicho, ¿verdad? Entonces así se aplica la ley de Lenz y la ley de Faraday en conjunto. Aquí termina la clase, aquí termina el ejercicio. Guárdenlo, oigan, repásenlo hoy mismo de preferencia. Yo les he dicho, si alguien, a pesar de sentirse perdido, voy a aclarar un poco esto que dije la vez pasada, porque ya me empezaron a decir, ¿dónde le mando los ejercicios? ¿Hasta cuándo tenemos? Yo dije, quien quiera pasar la materia, que haga los ejercicios propuestos. Si alguien ya los hizo, yo creo que esa persona de verdad va a pasar la materia y viceversa. Oiga, lo siento, permitidme ser un poco grosero, pero también viceversa. Si alguien era de esos casos y no los ha hecho, entonces sí lo siento, pero te quedas. Oyes, ¿sí? Es lógico que haciendo los ejercicios vas a practicar y vas a salir bien en este examen y te vas a acercar a mí desde antes y me vas a decir, mire, como usted dio casi que vi que abrió una oportunidad, yo le he aprovechado, me puse a estudiar, estoy haciendo los ejercicios, voy al día, los que usted dejó la semana pasada, hoy este día, 7 de noviembre, yo ya los hice, ¿verdad? Entonces ya corregí mi error que estaba cometiendo de que usted decía, hagan los ejercicios y yo no los hacía. Solo pensaba, ay, ahorita tengo proyectos, ahorita estoy ocupado.
Y ya 3 días o una semana antes del examen me puse a hacerlos y no logré hacerlo, fue paja. Entonces, esa persona va a fracasar. ¿Me entienden? Pero si alguien de verdad ya corrigió y ya está trabajando, esa persona va a trabajar y yo tengo los brazos abiertos para recibirle cuando venga a buscarme en persona estos días. Oigan, pero no es a convencerme a mí, no es de que a engañarme a mí que yo crea que ya los hiciste. A mí, ¿qué importa lo que yo piense? Lo que importa es que vos ya desarrollaste las habilidades y eso lo vas a desarrollar a través de ejercicio. Haciendo ejercicios, así desarrollas las habilidades. Eso es lo que importa, las habilidades que están dentro de vosotros. No lo que yo piense de vosotros, eso importa poco, pues. Y al final con esas habilidades me lo vas a demostrar en el examen final. Y yo ya dije, un borrón y cuenta nueva. Yo quiero verlos, ¿ok? Creo que todavía hay tiempo que alguien corrija. Ahí nos quedamos. Me quedo para atender alguna consulta.